El mito de la gasolina baja bajo la administración de Trump es un mito. Antes de empezar, recordarle que estoy todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, en mi canal Protestón Cubano, ahí en vivo, hablando, comentando, chisteando, jodiendo, opinando. Y si usted quiere participar, allá lo espero. A las 6 de la tarde, allí estaré. ¿Ok? Ahora vamos a lo que venimos. Hay una cosa que es repetitiva. Es repetitiva cuando tú hablas con un trumpista, con un republicano, con un defensor de las políticas de Trump. Que para ser sincero, yo no sé cuáles fueron, ¿no? Pero está bien, vamos, cada cual que piense como le dé la gana. Y una de las cosas que ellos te dicen es que bajo la administración Trump, la gasolina estaba barata. Pero si tú le preguntas por qué estaba barata, qué hizo Trump para que estuviera barata, ellos no te pueden dar una respuesta porque en primer lugar no la tienen, no la saben, solamente desconocen. Y lo que no saben, que tras de la política, que no tuvo nada que ver con Trump, que es una realidad, no le podemos, Trump no es culpable de eso, aunque sí tenía la oportunidad de hacer algo, eso sí, era destruir los Estados Unidos. Esa era la política que había, y no por Trump, se lo digo, se lo vuelvo y se lo repito, era por otros países, era destruir la economía de los Estados Unidos. Y ahora le cuento la historia desde el principio. En el principio de los tiempos se hizo el sol y después la luna. No, así no, eso es un chiste. Todo empezó bajo la administración de Obama. Todo empieza bajo la administración de Obama, donde el precio de la extracción del petróleo se dispara. Se dispara a números excepcionales, donde si usted lleva más de 10, 15 años en este país, casi llegó a estar a los $5 y en muchísimos estados llegó a estar a $6 el precio de la gasolina. ¿Sabe? Porque el costo de extracción de petróleo pasó de 20 y pico a $30, se disparó, yo para ser sincero, no sé cómo, ni sé por qué, no tengo esa explicación, se disparó hasta 70, 80, 90, 100 el costo del barril de petróleo. O sea, yo no sé explicarle por qué fue, pero sé que eso fue lo que pasó. Y Estados Unidos, que tenía una política de no extraer mucho petróleo de los Estados Unidos, dejarlo como una reserva, solamente comprar petróleo en otras partes del mundo para mantener nosotros la reserva para el día que no existiera en otras partes del mundo, por lo menos Estados Unidos ya tenía petróleo. Esa era la política de Estados Unidos hasta Obama. Después de Obama, Obama lo cambió. No, era una política muy inteligente, ¿me entiendes? Pero cuando aquello, el costo del petróleo era barato. El costo de la extracción de petróleo, el costo del barril de petróleo era relativamente económico. Como le digo ahorita, yo no sé por qué fue que se disparó. Esa explicación yo no se la puedo dar porque no lo sé. ¿Y qué pasó? ¿Sabe? Llegó el precio del petróleo, la gente empezó a protestar. ¿Y qué hizo Obama? Obama permitió que se empezara a utilizar el territorio norteamericano para extraer petróleo. En Estados Unidos se inventa lo que es el fracking. El fracking es... Oye, investigue usted, porque yo no puedo ser su maestro todo el tiempo. Y aparte se me extendería mucho el video. Se inventa lo que es el tipo de extracción de petróleo que es el fracking, ¿no? Que en Estados Unidos hay bastante, que es un petróleo que está entre la roca, la tierra, que hay que inyectar unos líquidos para que eso se disuelva. Tú sabes. Y eso, Estados Unidos, bajo la administración de Obama, Obama permite que eso se empiece a hacer. Pero eso tiene un proceso. O sea, eso tiene un proceso. Ese proceso empieza a rendir frutos bajo la administración Trump, más o menos como al año y medio o al año de estar Trump en el poder, es que empieza a bajarse un poquito el precio del petróleo, porque mientras tuvimos el primer año de Trump, el precio del petróleo oscilaba sobre los tres corticos, eran tres corticos, eran sobre los tres corticos. Yo tengo videos de aquella época, cuando yo le decía a las personas, oye, ven acá, el bajón de impuestos que nos dio Trump va a ser para seguir pagando la gasolina, porque la gasolina seguía barata, ¿me entiendes? La gasolina seguía alta para aquellos tiempos, ¿me entiendes? Que era sobre los 3 y pico, 3.5, 3.10, 3.20, cuando mucho más. No creo que pasaba de eso. Y de momento, Estados Unidos, bajo la administración de Trump, se convierte en el país que más extraía petróleo del mundo entero, más que Arabia Saudita, más, vamos a hablar de Venezuela, porque Venezuela hace mucho rato se desguabinó. Tú sabes, bajo la administración Trump, Estados Unidos se vuelve el mayor país productor de petróleo del mundo. Pero tenemos que entender que eso fue una política creada bajo la administración de Obama. O sea, Obama dice, a partir de ahora se puede hacer, pero eso no es que llegaron y empezó a... No, eso tiene un proceso donde las personas que querían hacer eso tienen que pedir las licencias, montar la fábrica, montar los equipos, montar todo eso, y eso viene a rendir frutos 2, 3 años, 4 años después.
Y bajo la administración Trump, ¿qué hace? El precio del petróleo empieza a bajar y se mantiene, como le dije, sobre los 3 corticos. Todos los 3 corticos, el segundo año de la administración Trump, tú sabes, el precio baja, pero hasta ahí nada más. No baja mucho más que eso porque los costos no funcionan de esa manera, ¿me entiendes? Trump bajó como a 40 y pico, 50, 60 pesos el barril. Tú sabes, ahí se mantenía el barril y estaba muy bien. Las empresas petroleras crecieron un montón. ¿Y qué pasó? Que la OPEC, que no pertenece a Estados Unidos no pertenece a la OPEC, junto con Rusia, Arabia Saudita y todos esos países que no son favorables a los Estados Unidos, aunque algunos de ellos son socios de Estados Unidos, dijo, oye, Estados Unidos se está yendo por encima de nosotros. ¿Cómo lo podemos desguabinar? Fácil. Bajemos el precio del petróleo. Vamos a meter una superproducción. ¿Y qué pasó? El precio del petróleo cayó de una manera descomunal, donde en Estados Unidos a ese precio no se podía seguir sacando petróleo, porque el costo de la extracción estaba por debajo del costo para poder mantener la fábrica, esa fábrica. ¿Y qué pasó? Muchas de esas fábricas tuvieron que irse a la bancarrota, cerrar, porque no era costeable. Por eso le digo que usted, sin darse cuenta, cuando usted dice que el precio del petróleo, de la gasolina en los Estados Unidos se puso barata, eso fue en detrimento de los Estados Unidos. ¿Usted entiende lo que quiere decir detrimento? Detrimento quiere decir en la destrucción de los Estados Unidos. En cómo esos países de la OPEP poder joder a los Estados Unidos. Y Trump, como le convenía políticamente que el precio del petróleo cayera, no hizo nada. Pero sí estaba destruyendo la industria petrolera de los Estados Unidos. Ese proceso estaba destruyendo la industria petrolera. A nosotros nos favorecía, a mí me favorecía el precio del petróleo a 2 pesos, llegó creo que a 1,90 y pico, claro que a mí me favorecía, pero en realidad eso era detrimento de los trabajadores norteamericanos, de las empresas norteamericanas, de las compañías petroleras norteamericanas, porque no podían sacar un petróleo que estuviera por debajo del 40, 50 dólares el barril. No lo podían. El barril se puso a peso y pico, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Eso no es negocio. Es como que usted tenga un negocio que usted tiene que vender como mínimo, por poner unos números, 1,000 pesos diarios, y de momento el negocio empieza a vender 10 pesos diarios. Usted tiene que cerrar. Eso fue lo que pasó. Pero como le era políticamente negocio a Trump, que ha sido un traidor a los Estados Unidos, no hizo nada. Él lo dejó que eso sucediera porque aparte eran los amigos de Trump, no de los amigos de Estados Unidos, aunque en papeles son amigos de los Estados Unidos, pero eran países que querían la destrucción de los Estados Unidos. Querían la destrucción, que lo lograron, de la industria petrolera de los Estados Unidos. También en ese proceso viene la pandemia, donde el 70, el 80 o el 50, no sé qué por ciento del país se paralizó. Y si no hay demanda, no hay oferta. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay demanda, bajan los precios. Porque tú necesitas que te compren. Si antiguamente hay 500 carros funcionando, tú puedes mantener el precio. Pero si de momento te encuentras que nada más hay 50 carros manejando, tú tienes que bajar el precio para que la gente te compre, no subirlo, porque si lo sube la gente no va a funcionar. Yo no sé si usted entiende lo que es oferta-demanda. Había menos demanda y había mucha oferta. Y para que la gente te compraran a ti, tú tenías que bajar el precio. Por eso fue que llegamos a unos precios ridículos de la gasolina, cosa que no era normal, que eso no se podía sostener en el tiempo, porque lo único que querían esa gente era dañar la economía norteamericana, y la dañaron. Y Trump no hizo nada. Y usted, cada vez que sale a gritar que el precio de la gasolina bajo Trump estaba barata, usted lo único que está diciendo es que usted estaba de acuerdo que se destruyera la economía norteamericana como se destruyó. Y por eso, ahora mismo estamos sufriendo consecuencias de todo aquello. Porque todas aquellas compañías que se tuvieron que ir a la quiebra, que tuvieron que cerrar, que tuvieron que paralizar lo que fue la extracción de petróleo, a partir de que eso se empieza a normalizar, porque los rusos y toda esa gente de la OPEP no pueden mantener eso por mucho tiempo, aparte ya la economía empieza a funcionar mejor porque se acaba la pandemia, ellos también necesitan la exportación de petróleo, tú sabes, ellos empiezan a subir, Estados Unidos empieza a recuperar todo aquello, pero acuérdense que muchas de esas plantas cerraron, muchas de esas plantas se fueron a la quiebra, muchas de esas plantas desaparecieron. Y ahora estamos en el proceso nuevamente de que muchas de esas plantas vuelvan a funcionar. Y usted escucha también que mucha gente que te dice, no, que Biden cuando llegó a la presidencia cerró la tubería. Esa tubería nunca funcionó, nunca movió una gota de combustible. Eso no tenía nada que ver con el precio del petróleo, no tiene nada que ver. Solamente es algo que te dicen
para seguirte haciendo creer la idea de que Biden quería dañar este país. Pero eso era algo que no cambiaba nada. No bajaba el precio del petróleo, no subía el precio del petróleo, eso no cambiaba nada. Eso solamente era una tubería que iba a traer el petróleo desde Canadá hasta aquí, hasta Texas, y eso es lo único que iba a hacer. Pero nunca se logró terminar, ni había algunos pedacitos que se habían hecho, tú sabes, eran algunas cositas, eso no tenía nada que ver. Pero siempre te lo han vendido como algo muy grave que hizo Biden, que hizo de que el precio de la gasolina subiera, que no tenía nada que ver. A no ser por las especulaciones, que es como se mueve el mercado internacional, por especulaciones, que si va a haber una guerra, que si no va a haber una guerra, que si la guerra del Golfo, que si la guerra de Irán, que si la guerra de Ucrania, y sobre las especulaciones te suben y te bajan el precio de la gasolina. Pero esta es más o menos a grandes rasgos qué fue lo que pasó bajo ese proceso del costo bajo de la gasolina. El precio bajo de la gasolina fue en detrimento de los Estados Unidos, de las empresas norteamericanas, de los empleados norteamericanos, de los trabajadores norteamericanos, que fueron los únicos que sufrieron aquel ensañamiento de Rusia, Arabia Saudita y muchos de la OPEP que hicieron, tú sabes, regalaron casi el petróleo para destruir la economía norteamericana. Y usted, que no sabe nada, que usted repite bobería, cada vez que usted dice eso, que bajo la administración Trump la gasolina estuvo barata, que fue real, usted lo único que está diciendo es: destruyamos a los Estados Unidos por tal de tener gasolina barata. Porque Estados Unidos no puede vender. Las empresas norteamericanas que se dedican a la extracción de petróleo no pueden vender ese petróleo irreal a esos precios baratos. Es como que usted ahora mismo se te empiezan a vender carros a $400. Cuando el costo del carro, fabricarlo, hacerlo todo, entregártelo, está sobre los $10,000. Y te lo vendan a $1,000. La fábrica no va a resistir eso mucho tiempo. Te va a dar 3, 4, 5. Los demás te va a decir: espérate, esto no se puede. Pero ellos sí lo hicieron porque ellos lo que querían era quitarle el número 1 a los Estados Unidos y destruir la industria petrolera, que lo lograron bajo la administración Trump y con la convivencia de Trump, porque no hizo nada, porque le servía políticamente. Le servía políticamente para que usted, que era un traidor, y yo también, que no soy un traidor, nos beneficiáramos políticamente para apoyar a Trump en la reelección. Lo único que también vino la pandemia, vino todo el desastre que pasó después y Trump salió perjudicado de todo esto. Pero esta es la realidad. Yo entiendo que usted va a seguir diciendo lo mismo. Usted va a seguir diciendo lo mismo porque usted sabe que exponer esto que yo estoy diciendo, lo único que te va a ganar es que te digan comunista, vete para Cuba y esas cosas, ¿me entiendes? Aunque no sé qué tiene que ver de comunismo con mostrarte la realidad. Tú sabes, te van a decir chivatón. Y como usted no quiere que le digan comunista, no quiere que le digan chivatón, usted no quiere que sus amigos lo critiquen, usted quiere seguir diciendo la misma mentira. Usted esto que yo estoy diciendo lo va a escuchar, probablemente lo va a entender, va a decir: coño, tiene lógica lo que está diciendo el protestón. Tú sabes, pero yo no lo voy a repetir porque me voy a ganar cosas que a mí no me gusta que me digan. A mí no me molesta, a mí no me importa, porque en definitiva yo leo, yo miro, yo escucho y conozco un poquito de la realidad. Pero usted que me está escuchando, que probablemente no lo sabe, que no lo entiende, que va a seguir en la bobería esta de que bajo la administración Trump la gasolina estaba barata. Pero los únicos que nos dañamos, o el único que se dañó en eso, fue la industria petrolera norteamericana y millones de empleados en Estados Unidos que perdieron su puesto de trabajo porque un grupo de países quería dañar la economía de los Estados Unidos y Donald Trump se cayó. Esa es la realidad. Nos vemos.